Muy buenos días a todos en casa, buenos días a todos los que hacen el esfuerzo por estar en las diferentes transmisiones, y eso realmente llena de fortaleza nuestra vida al ver lo que ustedes están intentando hacer y que nosotros realmente también, ¿verdad? Estamos luchando con la tecnología y todo lo que esto implica, pero gracias a Dios porque nos da la oportunidad de abrir su palabra y de conocer más profundamente el pensamiento de Dios. Así que lo que hemos venido estudiando vamos a ponerlo sobre la mesa en este tiempo, ¿verdad? Y que también sea de bendición para ustedes. Así que yo quisiera invitarles una vez más a que vayamos a la epístola de Santiago, el capítulo 3, Santiago capítulo 3, y de ahí seguiremos avanzando en nuestro estudio para comprender más profundamente la palabra de nuestro Dios. Santiago capítulo 3, avanzamos en la prueba de las obras de la lengua en la vez pasada y la agotamos, ¿verdad? Porque es una prueba sobre la cual también se tiene que someter nuestro amor para que éste sea realmente genuino y que alcancemos realmente a llenar ese estándar de Dios. Y hablar de las pruebas, pues realmente es algo que necesitamos todos nosotros para comprender realmente los términos divinos, y que ahí es donde nosotros podamos adquirir esa fortaleza necesaria para nuestra fe, sabiendo que todos y cada uno de nosotros necesitamos llegar a conocer más profundamente y de manera más personal a nuestro Dios. Quiero que por favor vayamos y que le demos lectura al capítulo 3, del versículo 13 al versículo 18, donde tendremos en este momento la enseñanza. 3, del 13 al 18, dice la escritura de esta manera: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y esto es relevante. Déjeme hacer un pequeño paréntesis aquí, porque Dios está pidiendo que nuestra fe, nuestro amor, en conjunto nuestra relación con Él, sea presentada, sea exhibida. Y por eso es una condicional, ahorita lo vamos a detallar, pero dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y esta prueba de la sabiduría humilde nace de esta porción tan importante y vital para la fe de cada uno de nosotros, de tal manera que cada uno de nosotros necesita probar su amor de esta manera, a la manera que Dios realmente quiere que sea probado. Versículo 14 dice lo siguiente: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. De tal manera que en esta porción Santiago nos revela la importancia de esta prueba a la que debe ser sometido nuestro amor, y si nuestro amor y fe son genuinos por Dios, no habrá problemas en pasar esta prueba, o en que nuestro amor sea sometido a este tipo de prueba, porque estamos ante la necesidad de que nuestro amor sea genuino y se cristalice y se evidencie de parte de nosotros hacia nuestro Dios, ya que Él es todopoderoso, sabiendo que necesitamos cada uno de nosotros exhibir nuestro verdadero amor para con Dios. Así que en este mismo sentido, quiero que usted y yo veamos con detenimiento este tema, porque vamos a entrar de lleno en él, y obviamente quedarnos un ratito aquí para poder consentir nuestra mente con la palabra de Dios y en ella misma crecer en sabiduría. La prueba de la sabiduría humilde es el tema que comenzamos en esta mañana, y es tan importante como los anteriores que ha tocado
Santiago. En la primera parte de este capítulo realmente nos enfocamos en el hablar del creyente, y en esta segunda parte se trata de la cuestión de nuestro comportamiento, y debo recalcarlo porque nuestro comportamiento realmente es el que hace la diferencia, el que evidencia nuestro caminar con el Señor. Por eso es tan importante lo que vayamos a estudiar de esta porción, porque sin duda revelará si nuestro andar es genuino con nuestro Dios. Ahora, se trata de que la ética bíblica abarque no solamente el habla, sino nuestro comportamiento. Es algo que no se puede separar, es algo que no se puede cortar y poner de un lado nuestro habla. O sea, yo soy una persona que hablo bien, que nunca ofendo, que soy muy manso de palabra, de verdad, pero nuestro comportamiento en el corazón hay hipocresía, hay rebeldía, hay tendencia hacia lo malo, y esas realmente son cosas que no pueden estar separadas. La ética bíblica no se complace solo con lo que decimos o lo que hablamos, sino que realmente va conectada con cada acción, con cada cosa que realizamos, y por eso es tan importante este tema, porque se trata de que nosotros realmente seamos esclarecidos y que en nuestro corazón pueda evidenciarse realmente lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Y como tal, tengo que recalcarlo, la vida espiritual o la parte espiritual solamente la posee quien es un verdadero hijo de Dios. Nadie más que no haya tenido una relación personal con Cristo puede vivir la vida espiritual, porque esta no se trata nada más de venir un domingo y estar aquí en un lugar como este, o abrir la palabra y llenarse un solo domingo de ella. No, sino que es una relación permanente, cotidiana, a cada momento, donde nuestros pensamientos permea la persona de Dios, están llenos de su palabra, nuestro consejo proviene del de Él, nuestra sabiduría brota del manantial de la sabiduría eterna. Y por eso hablar de la sabiduría no se trata nada más de conocimiento, de tener 1 o 2 doctorados. Fíjense bien, yo conocí una persona, una mujer, que tenía la capacidad de hablar 7 idiomas. Y eso es sorprendente, ¿verdad? ¿Por qué? Y el nombre como que no le ayudaba a la hermana, se llamaba Osa. Era extranjera, y así como, bueno, traducido aquí al español es algo diferente, ¿verdad? Pero esa capacidad que solamente está en el intelecto no funciona. Gracias a Dios esta mujer servía al Señor, y eso realmente potenciaba su capacidad, pero se trata de una sabiduría que no viene de la cultura, del conocimiento terrenal, sino viene claramente de Dios. Y esa es la comparación que hace Santiago, ¿verdad? Donde hay una sabiduría terrenal, animal y diabólica, y hay una sabiduría que proviene directamente de Dios. Pero para poder conocer plenamente esa sabiduría, entre vosotros. Piense por un momento en ello. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora, no se trata de una pregunta lanzada al azar. Se trata más bien de una pregunta que nos invita a la reflexión, y una reflexión muy profunda, muy necesaria en nuestra vida, porque es con respecto a nosotros mismos, es con respecto a lo que hacemos, a lo que decimos, a cómo actuamos, dicho de otra manera, cómo nos comportamos. Y necesitamos reflexionar, ¿verdad?, bastante en esto, porque a veces nuestro comportamiento depende de la locación donde estemos,
de con quién estemos. Si la gente nos invita a hacer cosas incoherentes y vemos que realmente no hay nadie de los que pudieran echar abajo nuestra intención de hacer eso mismo, entonces participamos de ello. Pero si nos encontramos en un lugar completamente diferente, donde las personas que están allí tienen un peso moral mayor que el nuestro, entonces nuestro comportamiento tiende a ser diferente. Y ahí es donde esa dualidad no es compatible con lo que Dios enseña. Ahí es donde Dios nos invita a que partamos nuestra vida y que la dividamos en un antes de conocer a Dios y en un después de conocer a Dios, porque cuando estamos empezando en la vida cristiana o tenemos una relación singular con Cristo, entonces todo debe cambiar. Pero si tú y yo vivimos en esa dualidad de antes y después, pensando que se puede vivir de esa manera, vamos por muy mal camino y no habita en nosotros la sabiduría que desciende de lo alto, donde nuestro comportamiento al externarse, lo único que hace es externar lo que hay en el corazón, y lo que hay en el corazón, si no hay una relación congruente con Cristo, solamente es pecado, es maldad, es hipocresía, es burla, es egoísmo, es cualquier cosa que tenga que ver con la vanidad y el materialismo, y no representa realmente lo que debe haber en el corazón de un creyente regenerado, de una persona transformada por la fe en Jesucristo. Y ahí es donde quiero que reflexionemos. ¿Cómo ha sido nuestro comportamiento? Y que te piden a ti realmente que aportes algo de valor moral, y hay algo de valor moral en ese sentido en nuestra vida. De lo contrario no puede haber otra cosa. El comportamiento externa lo que hay en el corazón, así de sencillo. El comportamiento evidencia lo que tu corazón está pensando y que tu corazón está deseando, ¿verdad? Yo no sé, me encontraba con una persona en esta semana y me decía: he tomado la determinación de cuando esté escuchando el mensaje, me voy a dedicar específicamente a escuchar el mensaje y no voy a hacer otra cosa, porque la vez pasada o en una ocasión estuve haciendo otras cosas y estaba escuchando el mensaje, y he tomado la determinación de solamente escuchar el mensaje cada vez que se proyecte, cada vez que llegue la transmisión. Y sabes que eso evidencia nuestra afinidad con Cristo, nuestra relación y nuestra necesidad de Él, y estar pendientes de la palabra, estar pendientes del mensaje, y no solamente de su servidor, del mensaje que comunica nuestro Dios, para que nuestro comportamiento se afine, se amolde, crezca y sea más congruente con lo que Dios espera en un hijo que debe evidenciar la sabiduría. Piensen un poquito en esto. Cada error, cada problema en que nos hemos metido es por falta de sabiduría, porque no supimos elegir, porque no sabíamos cómo hacerle de antemano, porque teníamos en nosotros un montón de pensamientos que habíamos colectado de cómo lo había hecho fulano, cómo lo había enfrentado sutano, qué había hecho perengano. Y cuando la gente nos ve y cuando no tiene una relación con Dios, lo que aportan es simple y sencillamente su propia experiencia. Y no estoy demeritando cuando hay una experiencia sana y un verdadero deseo por apoyar a la persona, hay un consejo que vale la pena, pero mientras no provenga de Dios, realmente no puede superarnos la experiencia humana. Y ahí es donde radica entonces la necesidad de acudir a una persona sabia que nos oriente, que nos ayude a salir del atolladero y que nos insista para que podamos caminar de manera congruente en las cosas correctas, y que evitemos los descalabros, que evitemos los tropezones, que evitemos las deudas económicas, que evitemos la angustia, que evitemos cualquier otra cosa que al final de cuentas es producto de nuestro mal comportamiento. ¿Cuántas veces nos hemos enredado en problemas por falta de sabiduría? La verdad es que han sido muchas, desde una relación prematrimonial
hasta un divorcio, desde un problema económico hasta la cárcel por el mismo, por no saber cómo manejar las deudas y todas las cosas habidas y por haber que el ser humano pudiera tener presente como un problema y lo ve así como una hecatombe, ha sido por falta de sabiduría. Lo que estamos viviendo en la actualidad, problemas financieros, problemas económicos, problemas globales, lo que realmente representa es la falta de sabiduría del hombre, donde el hombre ha desechado a Dios y donde nos hemos enfocado específicamente en nuestro potencial como naciones, ¿verdad? Queremos ser la nación número 1 y ahí presentan el desfile militar acostumbrado, donde le decimos a todo el mundo, miren, esto es lo que tiene México, esto es lo que tiene Estados Unidos, esta es la potencia atómica que posee la nación y están presumiendo, están siendo arrogantes, diciéndole al mundo que hay con qué defendernos, cuando la sabiduría no es producto de esa sabiduría humana, terrenal, y ¿cómo la cataloga la Escritura? Diabólica. Y suena fuerte estas palabras, pero es lo que retrata una vida alejada de la vida espiritual, alejada del plano eterno de Dios. De tal manera que la traducción de esta palabra sabios, sí es Sofía, y tiene que ver con un maestro de carácter práctico, ¿verdad? Denota que tiene inteligencia y educación por encima de lo normal y se usa con referencia a un maestro. O sea, Dios está pidiendo que seamos sabios, pero que lo seamos de manera práctica y donde la gente pueda acercarse a nosotros para un consejo. ¿Qué consejo has dado últimamente? No, manito, si te dejaron, mira, vente, yo sé lo que te conviene, y lo llevas a un lugar donde solamente ingieren alcohol. Esa no es sabiduría. Esa es un paliativo para un cáncer. No se puede curar un cáncer con un mejoral. No se puede curar un problema espiritual del alma con algo superfluo, si no es la palabra de Dios. En ella tenemos la cura por completo, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros mismos tenemos que crecer en ese sentido. ¿Cómo saber si somos sabios? Bueno, ¿cuántos errores has cometido? A partir de ahí se puede medir nuestro error. En el Nuevo Testamento la palabra sabio se refiere a un discernimiento espiritual y a una dirección divina, con esa capacidad de ver con claridad lo correcto y lo incorrecto y actuar, ahí está el comportamiento, y actuar según se espera. Entonces ahí es donde la palabra sabios tiene que ver en nosotros, cuando nosotros estamos analizando nuestra vida, si vamos caminando por esa capacidad de discernimiento espiritual y si a la vez podemos notar delante de nosotros lo correcto y lo incorrecto y terminamos haciendo lo correcto. Si terminamos haciendo lo incorrecto, no hay sabiduría alguna. Hay una clara desestabilidad emocional que nos inclina hacia el pecado. ¿Y cómo saber si somos sabios? Bueno, tenemos que actuar de manera coherente con la palabra de nuestro Dios. Inciso B, ¿cómo saber si somos sabios? Bueno, aquí hay una palabra más que le agrega Santiago, ¿verdad? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Se refiere a un experto, se refiere a una persona calificada para alcanzar una tarea, como un profesional, como alguien que es especialista, ¿verdad? Hoy es algo importante porque esa persona que ha estudiado para especializarse en un área, obviamente puede manejar esa área en particular con lujo de detalle, y eso es realmente lo que Dios está haciendo hincapié en esta porción. Sí, es necesaria la sabiduría para actuar de manera correcta, pero también se necesita el entendimiento, o sea, hacerse expertos de manera profesional en lo que Dios nos está pidiendo, y eso es lo que está denotando la necesidad de que cada hijo de Dios, que cada creyente genuino posea una verdadera sabiduría, que realmente la gente pueda ver en nosotros de esa manera la sabiduría de Dios. Piense un momento en Daniel.
cuando se presentaron esos chicos jóvenes, ¿verdad? Donde dijeron no comer lo que estaba a la mesa, simplemente iban a comer vegetales, pero ese no era el punto era evidenciar realmente su relación con Dios y su compromiso que tenían con Él. Y cuando vienen adelante y les preguntan por algunas preguntas difíciles, ¿verdad? Difíciles, empiezan a notar en ellos una sabiduría diferente. Empiezan a ver en ellos que el entendimiento de ser especialistas en la palabra de Dios, de tener ese temor de Dios, los hacía superiores a cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque en ellos habitaba el Espíritu de Dios, porque en ellos habitaba el entendimiento que provenía de la palabra de Dios. Y hoy la verdad es que nos metemos en tantos problemas por la falta de sabiduría, por la incapacidad de nuestro entendimiento, que realmente nos hace inferiores en muchas cosas. Usted ponga atención en las técnicas de venta. Y cuando llegue una persona a venderle, fíjense bien, normalmente utiliza esto, ¿verdad? Mira, te traigo esta promoción genial, ¿verdad? Y luego dice, si tú eres inteligente, la vas a comprar. Y si te resistes, dice, entonces usted no es inteligente, ¿verdad? Están ofendiéndote, están ofendiendo tu capacidad de decir, no quiero, no lo necesito. Y ese es el punto para nosotros, ¿verdad? A veces nos comprometemos económicamente porque una palabra hizo detonar nuestro orgullo y nuestra capacidad, ¿verdad? Una persona inteligente lo compraría, ¿verdad? Y de repente tú dices, no, pues entonces si no lo compro no soy inteligente, entonces quiero comprarlo para ser inteligente. ¿Sabes qué es eso? Un strike, un gancho al hígado, para que me entiendas, ¿verdad? Un golpe bajo. ¿Por qué? Porque sin necesitar el producto lo compraste. Y eso denota falta de sabiduría y de entendimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos ser expertos en la palabra de Dios. Necesitamos comprender plenamente el consejo divino y darnos a la tarea de cometer menos errores. El pecado realmente es algo que pesa sobre nosotros. Por eso en Hebreos nos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Pero si nosotros no somos sabios, no somos inteligentes, realmente seguiremos echando sobre nuestra espalda esa cantidad de peso del pecado y no podemos correr por delante la carrera que tenemos. Y en esa nuestra incapacidad de despojarnos del pecado, nos vamos a seguir descalabrando, vamos a seguir cometiendo toda clase de errores, porque estamos poniendo en nuestra vida espiritual a Dios fuera de la misma, de nuestra vida, y lo estamos haciendo menos en nosotros, y no podemos conectarnos con Él porque estamos lejos de la verdad de su palabra. Y cuando Dios dice y nos invita a ser parte de esa sabiduría, a conocer la sabiduría de Dios, es como el Proverbios, ¿verdad? Que dice que la sabiduría clama por las calles y por las calles oyes su voz. Y cuando Dios te pone un ejemplo tan sencillo, a veces no queremos verlo. A veces, como dice el dicho popular, ¿verdad? Y tiene sabiduría. Nadie experimenta o escarmienta en cabeza ajena. O sea, necesitas vivir tú el dolor para sentir lo que significa la pérdida de algo material. Tal vez estabas disfrutando la fiesta, te fuiste de parranda, agarraste el carro de tus padres y lo chocaste. Y a veces eso realmente no te hace cambiar de pensamiento. Yo conozco gente que le han dado un carro nuevo y un carro nuevo lo ha chocado y se ha quedado sin carro. Y hay padres que no ven eso y le dicen, bueno, otro carrito para mi hijo, para que no se deprima el baby, ¿verdad? Y entonces ahí están, le dan otro carrito y entonces vuelve a hacer lo mismo con ese carrito y vuelve a pasar exactamente lo mismo. No aprende. ¿Por qué? Porque piensa que la vida es algo que se tiene que vivir como la canción, ¿verdad? La vida loca. Y la verdad es que no es así. La vida se tiene que aprender a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, donde nosotros podamos experimentar y vivir en carne propia la sabiduría que quiere Dios en nuestra vida. Por eso es esta pregunta tan importante para nosotros: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Si somos sinceros, la respuesta es no lo somos. No somos sabios y no somos entendidos, pero estamos ante la necesidad
de serlo. Y ante la propuesta de Dios de que quiere obviamente que lo seamos, pero es ahí donde tú y yo tenemos que incluir en nuestra vida la sabiduría de Dios para poder caminar bien, para poder reconocer que necesitamos de Dios en nuestra vida, para no rechazar su consejo. ¿Cuántas veces has rechazado el consejo de alguien que con amor te ha dicho que no está bien lo que vas a hacer? ¿Recuerdas algún consejo de tus padres? No, hijo, esa mujer no te conviene. Y ahí vas tú, ¿verdad? Divorciado, divorciada. No, hijo, ese trato no te va a ir bien, ¿verdad? Y termina peleada la amistad de años con fulanito que era tu amigo. ¿Por qué? Porque los padres podían ver más allá que nosotros. Pero nosotros, por falta de sabiduría, no vemos, ¿verdad? O cuando alguien realmente te invita a rescatar lo que vale la pena, a invertir en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, y tú dices, pues mejor el fútbol con los cuates. Bueno, el fútbol con los cuates pasará su factura algún día. Y eso realmente nos muestra que no somos sabios, que no somos entendidos, que no tenemos la capacidad de escuchar el consejo de Dios, y por eso estamos ante la necesidad de que nuestro amor amolde la sabiduría a nuestra vida si queremos crecer y queremos realmente evidenciar que nuestro amor es correcto en Dios. La conclusión de esta pregunta es contundente. La primera parte que está aquí, más bien que hace referencia a la sabiduría, y la segunda parte al entendimiento, conectan de manera muy especial, porque la primera parte refiere a la cualidad moral de una persona, y la segunda parte realmente representa una cualidad intelectual. O sea, cuando yo voy y conozco lo que la palabra de Dios me enseña en torno a el ejemplo que me quiere dar para mi vida espiritual, entonces sí pasa por mi mente, pero tiene que bajar a mi corazón para que yo desee plenamente el obedecerlo, sabiendo que es mejor para mi vida lo que Dios me está diciendo que lo que yo quiero hacer. Y ahí es donde empieza esa lucha, ¿verdad? No, pues yo no le creo a Dios. Y si tú y yo no le creemos a Dios, es porque nuestro corazón no se ha preparado para la obediencia. Y el llamado para todo hijo de Dios es precisamente que seamos capaces de crecer en sabiduría. Cada hijo suyo debe poseer precisamente no solo un conocimiento de la Escritura, no solamente un conocimiento de alguna carrera o de alguna empresa o de algún oficio, sino también debe poseer precisamente la práctica moral y la práctica espiritual de lo que la palabra de Dios nos comunica. Y ahí es donde realmente cobra fuerza esta porción, ¿verdad? Porque un hijo de Dios se debe caracterizar por ser una persona sabia y entendida para los planes de su Padre. Y si vamos por la vida pensando que nuestra sabiduría terrenal es suficiente para hacer frente a lo que estamos viviendo, qué lejos estamos de ser sabios. Por eso, al presentarnos esta propuesta de Santiago, que es para nosotros, tenemos que ser genuinamente sensibles al consejo, a la reflexión de la palabra de Dios, y esas cosas que hemos cometido como errores en nuestra vida, que nos han dolido, que nos han causado pérdidas en todos los sentidos, es por nuestra falta de sabiduría, y seguirá así si no hacemos algo por cambiarlo. Si no amoldamos nuestro corazón o lo inclinamos a la sabiduría de Dios. A mí una de las cosas que disfruto más de la Escritura es precisamente cuando hay ejemplos de cosas que cotidianamente vemos y que tal vez no le habíamos prestado atención, ¿verdad? Hay ejemplos desde la hormiga, desde el cuervo, desde lo que brota en la tierra, ¿verdad? Cada ejemplo que la palabra de Dios nos comunica de algo cotidiano, de algo que pudiera ser trivial para la época contemporánea y pasada, realmente evoca una necesidad de que podamos ver la sabiduría de Dios en todas y cada una de las cosas que Él ha creado, pero como una herramienta que pueda aplicarse a nuestro propio crecimiento y donde nosotros realmente rescatemos la enseñanza. Fíjate bien,
A veces es necesario el dolor para aprender, ¿verdad? Cuando tu mamá te decía, no agarres el comal o la estufa, ¿verdad? ¿Hasta cuándo aprendimos que era importante no agarrarlo? Hasta que nos quemamos, hasta que nos dolió, hasta que se nos cayó la olla encima, hasta que quedó una marca en nuestra vida y tristemente en algunos en la cara, ¿verdad? Niños quemados con agua, ¿verdad? Pero eso realmente representó una capacidad de conocimiento que nos rebasó. ¿Por qué? Porque hubo dolor. Y algunos de esos dolores realmente están enconados en nuestro corazón y han dejado una marca tremendamente en nuestra vida de manera permanente, porque nos dolió mucho. Pero si tú y yo aprovechamos bien la sabiduría, nos debe quedar un mensaje pleno de reflexión. ¿Por qué? Porque si no, tampoco el dolor ha sido suficiente. Algunas personas viven culpando a sus padres por esa quemadura. Algunas personas viven culpando a las demás por lo que haya pasado, que dividió sus sentimientos y que dejó una marca de dolor emocional en ellos. Pero eso es precisamente por nuestra incapacidad de ser sabios, por nuestra dureza de corazón, por no querer aprender de Dios, por las buenas, por no hacerle caso a la primera, como nosotros no lo hacíamos a nuestros padres terrenales. Y es ahí donde tú y yo mostramos que no somos sabios, mostramos que nos defendemos para aprender de Dios, mostramos que no somos dóciles a la enseñanza divina, que nuestra cerviz realmente es dura para poderse inclinar delante de nuestro Dios de manera humilde. No nos agachamos con reverencia, sino que nos levantamos el cuello y somos arrogantes en nuestra vida porque no queremos depender de Dios y queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas y buscamos la manera de que nuestro conocimiento terrenal surta efecto en todos nuestros problemas y que los solucionemos como nosotros bien nos parezca. Hay una época en la Biblia que se caracterizó por este tipo de comportamiento. La época de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y hoy parece que se empieza a dibujar esa misma etapa de modus vivendi, ¿verdad? En la sociedad, cada quien hace lo que bien le parecía. Es más común ya ver a las personas drogándose, es más común ver ya la cuestión homosexual de manera desmedida, es más fácil ver a alguien que se roba dinero y que no lo encarcelan, y ahí está, ¿verdad? Cada quien hace lo que bien le parecía. Algunos cobran justicia en su propia mano, pero se nos olvida que a pesar de todo ese sufrimiento y ese dolor, ha sido propiciado por nosotros los seres humanos, que no hemos permitido que la sabiduría de Dios realmente nos muestre un camino adecuado para seguir en él. De tal manera que la sabiduría nos muestra que debe haber un buen comportamiento. Fíjense bien lo que dice en el verso 13 una vez más: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora, esta palabra me gustó mucho porque cuando Dios está pidiendo que se muestre nuestra sabiduría, lo hace de manera muy expresiva. Presentar a la vista, exhibir, dejar que se vea. Eso es realmente lo que Santiago nos está pidiendo. Y si dice que es necesario que nuestra sabiduría se exhiba, que se presente a la vista, que se vea, pues obviamente lo que hacemos con nuestro comportamiento, la manera que hablamos, es lo que realmente va a evidenciar nuestro comportamiento externo para con las demás personas. Lo más apropiado para un hijo de Dios es que se vea su sabiduría y que se dé a conocer su entendimiento. Piensa por un segundo en esto. ¿Cuándo fue la última vez que mal aconsejaste a alguien? Y déjame me explico. Cuando tú le dijiste o le diste una de tus experiencias, lo mal aconsejaste. No se vio la sabiduría de Dios. Pero cuando tú vas a la Biblia y le dices, bueno, mira, Dios dice esto y esto creo que es lo que deberías hacer, entonces cambia demasiado. ¿Por qué?
Porque la sabiduría de Dios sobrepasa cualquier tipo de pensamiento, es superior, y ahí es donde nos tenemos que amoldar. Pero nosotros tenemos que evidenciar ese tipo de sabiduría, no solamente para con las demás personas, sino llevarlo a la práctica, ¿verdad? Salomón era un hombre reconocido por muchas personas por la sabiduría que poseía. Los escritos que nos dejó son muestra de esa sabiduría, y obviamente había gente que iba a buscarle por consejo porque necesitaba sabiduría. Y uno de los relatos más sorprendentes, ¿verdad?, es el de dos mujeres que llevan a su hijo, ¿verdad? Las dos mujeres habían tenido un hijo, una lo había muerto en la noche y lo habían cambiado, ¿verdad? Y se presentan las dos apelando a que era su propio hijo. Y la manera en que que lo resolvió Salomón sorprendió a todos, ¿verdad? Cortad al niño por la mitad y dadle la mitad a cada una de las madres, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, para que las dos dejen de estar dando guerra, ¿verdad? Y la madre verdadera se movió su corazón y dijo, no, muerto no lo quiero, mejor que se le quede a ella. Y dice, bueno, es de esta mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa sabiduría sobrepasa todo entendimiento. Es una petición para el hombre, es una petición de Dios para con nosotros, que seamos sabios, que seamos entendidos y que demostremos por nuestro comportamiento correcto que la palabra de Dios está surtiendo efecto en nosotros, que la sabiduría de Dios realmente nos está guiando por el camino donde tenemos que ir. Pero a veces vemos aquí claramente el no pase, ¿verdad? El letrero ahí en rojo donde dice danger, peligro, y tiene una pequeña calavera de alto voltaje, y todavía le hacemos así, a ver si tiene luz, ¿verdad? Yo conozco un muchacho que le hizo así a un letrero así y a una cerca así, ¿y qué creen? Gracias a Dios no se murió, pero sí le dio un toque, así, pero ahí está el letrero claro, enfrente, y todavía le hacemos así, a ver si tiene corriente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no somos sabios, porque no mostramos por nuestro buen comportamiento la sabiduría necesaria. ¿Qué significa bueno? Bueno, significa excelente, noble, de buena calidad o dispuesto. Y el comportamiento se refiere al estilo de vida de una persona o lo que hacemos de continuo. Y lo que Dios está mostrándonos aquí es que nuestra sabiduría tiene que ir acorde, va ligada, va de la mano, no puede dividirse, no puede soltarse una de la otra. Y si somos sabios y somos entendidos, se va a notar, se va a ver en lo que hacemos y en lo que decimos. En la manera en que tú y yo nos comportamos, en la manera que aconsejamos, en la manera que cada uno toma sus decisiones. Si tú tomaste una decisión sin consultar a Dios, no has sido sabio. Si tú tomaste una decisión antes de avisarle a tus padres, si eres hijo de familia, no es sabio. A veces pensamos que tiene más validez lo que dice el dicho popular, más vale pedir perdón que permiso. No es correcto a los ojos de Dios. O le pedimos permiso a Él o no hacemos nada. ¿Por qué? Porque incluye que nuestra conversación y comportamiento en general sea congruente, y el buen comportamiento debe ser la manera en que un hijo de Dios vive de manera cotidiana, no nada más frente a las personas que me pueden ver, no nada más frente a las personas que pueden irle con el chisme a mis papás, no nada más con las personas que le pueden ir a decir al pastor de la iglesia. No, ¿verdad? Ha habido gente que ha utilizado las iglesias y los centros de reunión como una excusa para vender, para refugiarse de manera incorrecta, para hacer de la iglesia algo que no es correcto, y eso demuestra que no ha sido sabio el comportamiento que debe haber en cada uno de nosotros, de tal manera que cuando Dios está pidiendo que se demuestre nuestra sabiduría, lo pide a través de la conducta en sabia mansedumbre. Y quiero detenerme ahí porque realmente cuando hablamos en sabia mansedumbre, realmente es un tema un poquito más profundo, es un tema que realmente va de la mano con esta prueba que queremos conectar. La sabiduría del hombre no puede sobrepasar los límites de la sabiduría de Dios. Y ahí es donde cada uno de nosotros necesitamos amoldarnos de manera correcta, de manera perfecta a la palabra de nuestro Dios,
porque se trata de que cada uno de nosotros crezcamos en sabiduría, pero en una sabiduría que realmente demuestre la obra de Dios en nosotros. Piense un momento en ello. Si tomamos un cuchillo y le pegamos a este mueble de madera o que fuera de metal, ¿va a haber una marca, sí o no? Sí la va a haber. Si es madera, obviamente va a ser más fácil que quede una marca, pero si es obviamente metal, es más difícil, pero al final de cuentas va a haber una marca, ya sea en el cuchillo o en el mueble. Pero eso quiere decir que realmente hubo un roce, hubo un acercamiento, hubo un impacto. Y eso es realmente lo que debe marcar en nosotros la sabiduría. Debe haber un impacto, debe haber una marca, que nuestro día a día no sea semejante al anterior y que podamos realmente ir por la vida sabiendo que Dios ha impactado nuestra vida y que nosotros estamos dispuestos a que lo haga. Esa es la diferencia de una persona que quiere ser sabia. Espera que la sabiduría de Dios le impacte. Desea que realmente Dios haga una transformación genuina y camine de manera diferente para la gloria de nuestro Dios. Y cuando estemos dispuestos en ello, es porque estamos creciendo en esta sabiduría de manera humilde. Mientras seamos arrogantes, mientras nos sigamos equivocando cada vez más y con más dolor de por medio, quiere decir que nuestra sabiduría no se va encaminando por el rumbo que Dios espera. Y lo que pasará, bueno, es que cosecharemos lo que sembremos. Cosecharemos lo que realmente estamos haciendo. Si tú y yo decidimos no ser sabios con nuestra manera de vivir, lo que va a pasar es que vamos a cosechar decisiones que nosotros hemos sembrado con poca sabiduría. Y cuando no hay sabiduría, obviamente no va a haber bendición. No va a haber un genuino amor mostrado a través de nuestra sabiduría hacia Dios, porque si Dios nos está advirtiendo, nos está encaminando por el buen camino, es precisamente para evitarnos dolor, para evitarnos sufrimiento. Ahora, no me malentienda, cuando es necesario el sufrimiento, usted y yo tenemos que pensar de él como que en medio del sufrimiento se puede cosechar la más grande victoria. Y el ejemplo es de nuestro Señor Jesucristo, que a través del sufrimiento realmente Él obtuvo la más grande victoria para nosotros. No estoy desechando esa opción de que no vamos a tener problemas, sí, pero cuando vamos de la mano de Dios, la sabiduría nos ayuda para ir por el buen sendero. Como Pablo, en medio de la cárcel, con el sufrimiento físico, cantaban himnos a Dios y Dios hizo un milagro, abrió las puertas y le abrió las puertas para el evangelio en medio del sufrimiento. Pero no me refiero a ese sufrimiento, me refiero al sufrimiento que viene por la toma de malas decisiones. Me refiero al sufrimiento que nosotros mismos propiciamos porque vamos en contra de la voluntad de Dios, vamos desafiando el amor y el cariño que Dios tiene para no meternos en problemas. A eso me refiero con falta de sabiduría. Piense bien y reflexione bien durante este tiempo en lo que, si el Señor nos permite, regresamos y retomamos el tema, ¿cómo es su sabiduría en este momento? ¿Es sabio y entendido usted? ¿Es una persona que puede evidenciar esa sabiduría tan importante que Dios quiere ver en nosotros? ¿O simple y sencillamente vamos por la vida pensando en que cada una de nuestras decisiones está bien fundamentada? Si no es en Dios, no puede estar bien fundamentada. Así que quiero dejarlo con esta pequeña reflexión y que a lo largo de este tiempo que el Señor nos permite a retomar este tema, usted y yo reflexionemos profundamente en cuáles han sido los resultados de la falta de sabiduría, y si usted se quiere mantener ese mismo tenor, yo le invito a que realmente haga caso al consejo de Dios en esta porción de Santiago. Cada uno de vosotros debe ser sabio y entendido y mostrar realmente en el comportamiento y en el decir lo que la sabiduría ha obrado en nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, hoy nos presentamos delante de ti con la necesidad, Señor, de crecer en sabiduría, con la necesidad de evitar en nosotros mismos
muchísimos descalabros, Padre, por el pecado. Aceptamos que muchas de las cosas que hemos hecho mal, de nuestros desaciertos y frustraciones, han sido, Padre, porque no hemos considerado el vasto consejo que tienes para nosotros. Suplicamos, Padre, de manera muy particular,